Para que los cristianos seamos un poquito con mayor dedicación. ¿Cómo, cómo logramos que los cristianos verdaderamente estén realmente dispuestos a pagar un precio? ¿Cómo? El problema, hermanos, es la abundancia. El problema es que tenemos mucho. Básicamente eso. Tenemos mucho. Aquí en los Estados Unidos particularmente hay mucho. Y las iglesias están llenas de cristianos que tienen mucho. Y nos acostumbramos a estas estructuras lindas, cómodas, a estas sillas lindas que se ven muy bien. Y como que nos olvidamos verdaderamente de las limitaciones del país donde nosotros estamos viviendo. En mi país, yo vengo de una iglesia donde era bien solvente, había mucha comodidad también. La verdad que había bastante comodidad, no había aire acondicionado, pero está llena de ventiladores, entonces calores no se pasaban. Pero aquí, hermanos, aquí, dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra fe, dentro de nuestro modo de ser cristianos, creo que nos está afectando muchísimo el materialismo, la abundancia de recursos, nos está afectando mucho, muchísimo. Y curiosamente, y este no es el mensaje, pero sí es un comercial. Curiosamente, las iglesias hispanas tienen muchas comodidades, pero usted sabe que los creyentes hispanos son los que menos dan a la obra del Señor, son los que menos dan. ¿Por qué razón? Yo no sé, nunca lo entendí, pero son los que menos dan. ¿Por qué razón? Sigo sin entenderlo. Y uno dice, Señor, ¿qué hay en el corazón del creyente hispano? No voy a hablar de qué es lo que hay en el corazón del creyente americano porque es diferente. Su modo de vivendi, sus prioridades, hay una serie de cosas ahí diferentes. Pero hablando del hispano, ¿qué es lo que lo cambia cuando viene a Estados Unidos? ¿Qué es lo que lo cambia cuando ya tiene tantos años de vivir aquí? ¿Qué es lo que hace que pierda la visión y no responda al llamado de Dios? Y entonces, a veces esas son preguntas que son difíciles de contestar. Esta gente, estas personas que vieron en el pasado se esforzaron porque usted y yo tengamos una Biblia. A ellos realmente no les preocupaba de qué color era la Biblia, si tenía letras grandes o tenía letras pequeñas, si tenía imágenes, si tenía dibujitos o no tenía dibujitos, si era las páginas gruesas o delgadas, si tenía empaste de cuero o era empaste vinil, si era el tamaño apropiado, porque si es muy grande, no porque me pesa. Si es muy pequeña, no porque es que yo la quiero con letras que yo pueda leer. Yo no creo, hermanos, que esos eh, fundadores del pasado, esa dedicación que ellos tuvieron, yo no creo que ellos hicieran esas preguntas. Ellos lo que querían era que la Biblia llegara a la mayor cantidad de gente posible. Y gracias a Dios, eso ha sido así. Yo le pregunto a usted y no me responda, pero ¿cuántas Biblias tiene usted en su casa? ¿Cuántas Biblias tiene? ¿De qué color son? ¿De qué color son? ¿Cuántas Biblias están son usadas como adorno? Esta Biblia es un legado. ¿Cuántas, cómo se llaman? Versiones tenemos, ¿no? Pues tengo la versión esta, tengo la versión la otra, tengo aquella otra versión. Es lamentable, es lamentable. Bueno, el mensaje. El mensaje es la Biblia como una norma de vida para de todos los días. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos partiendo de este versículo? Toda la escritura es como inspirada por Dios. Útil para, ven estas 4 palabras: enseñar, redarguir, corregir
e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el mensaje, ese es el versículo que estamos usando de referencia. Aquí ustedes van a notar que hay 4 palabras. Una es enseñar, redarguir, corregir e instruir. Bueno, vamos a estar hablando individualmente de cada una de estas palabras. Por supuesto que hoy nos toca entonces, ¿cuál sería? Enseñar. La Biblia es útil para enseñar. Bien. La lectura, déjeme leerle esto. La lectura, el estudio y la aplicación de la palabra de Dios pueden requerir sacrificios, pero la recompensa de conocer mejor a nuestro Salvador y vivir en obediencia a Dios vale la pena. Quiero, hermanos, que me acompañen al Salmo 119, versículo 33 al 38. Salmo 119, versículo 33 al 38. Nótese, hermanos, ahí cuando estemos ahí, van a ver 119, versículos 33 al 38. Van a ver unas frases que son claves para entender para qué sirve la Biblia. Hermano, sirve para instruir, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. No, vamos a profundizar un poquito más, no vamos a andar en la superficie. ¿Sí lo tienen? Yes. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Versículo 35. ¿Estoy bien, verdad? Guíame por la senda de tus mandamientos. ¿Por qué? Porque en ella tengo mi voluntad. Versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Sí, hermano, si ustedes me oyen bien. Sí, me oyen fuerte. Ok, que no me echen. Ok. Aquí, hermanos, vamos a encontrar frases claves. Frases claves que nos tienen que marcar el rumbo cuando nosotros tomamos la escritura. Primero, en el versículo 1, enséñame. Versículo 34, dame entendimiento. Versículo 35, guíame por la senda. Versículo 38, inclina mi corazón. 36. Y versículo 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Sí, hermanos, cada una de estas frases es, primero, una petición delante del Señor. Señor, enséñame. Señor, dame entendimiento. Señor, guíame por la senda. Señor, inclina mi corazón a tus mandamientos. Señor, aparta mis ojos de lo que no es correcto. Aparta mis ojos de todo aquello que te desagrada. Es una oración que tiene una respuesta. Dios nos dio a nosotros los recursos que necesitamos para aprender. Si yo le ruego al Señor, Dios, enséñame, ¿qué va a hacer Dios? Me va a enseñar. Si yo le pido a Dios, Dios, dame entendimiento, Él me va a dar entendimiento. Le pido que me guíe, me va a guiar. Si le pido que me cambie, que me incline mi corazón a su voluntad, Él lo va a hacer. Me va a apartar de todo mal. A ver, avancemos un poquito. Bueno, ya estamos avanzando, pero el mensaje es largo. Ustedes han oído la frase o han oído el término mi primer amor. Sí, mi primer amor. Primer amor se describe como el día en que yo vengo a Jesús y empiezo a disfrutar
de las bendiciones de mi nueva relación en Jesús. Amén. Dos cosas muy importantes en la vida del creyente. Y nuevamente le reitero esto. Usted debe recordar el día en que nació de nuevo. Lo tiene que recordar. Porque ese día todo cambió en su vida. Ese día Jesús vino a su vida y lo cambió todo. Le dio una nueva visión. Él vino a morar en usted. Y también a partir de ese día, sus intereses cambiaron. Es como cuando yo me casé con mi querida esposa, mi primer amor. Y en verdad que mi esposa ha sido mi primer amor. Ella lo sabe, ya se lo he dicho muchas veces. Ella, mi esposa, es mi primer amor. Ha sido mi primer amor toda la vida. Sí, yo les puedo decir, y no me da vergüenza decirles, ella fue la primera mujer a quien yo besé. Ella se siente orgullosa de que me agarró pollito. Sí, sí. La novia se... No, es que esos fueron solo platónicos. Pero esta, Sonia verdaderamente fue mi primer amor. Y lo disfruté muchísimo. Nuestro noviazgo fue un noviazgo muy bendecido. Primero porque yo también fui, aunque yo tengo algunas quejitas, pero yo sí fui para ella fue la primera mujer a quien yo besé, pero yo no puedo decir lo mismo de ella, lamentablemente, ¿verdad? Pero bueno, viste qué cosa, ¿verdad? Cuando nacemos en Jesús, lo primero que surge en nosotros, yo no sé a usted, pero eso fue lo que me sucedió a mí, y se lo estaba comparando con mi vida en mi noviazgo con Sonia. Era que cuando yo empecé a ser novio de Sonia, yo quería estar todos los días en su casa, yo quería ir todos los días a verla, yo quería oírla todos los días, yo quería estar conversando con ella siempre, pero no podía, porque primero que ya me habían puesto una regla, qué día podía ir a visitarla y qué día no. Segundo, yo tenía que estudiar y yo trabajaba, entonces no podía aunque yo quisiera. Como no teníamos teléfono, entonces no nos hablábamos durante toda la semana, excepto que nos veíamos el viernes, que era el día oficial de la visita. Entonces, el viernes era un día sagrado. Yo ese día no iba a hacer nada, no iba a ir a ningún lado, yo iba a ir donde ella. Y iba a estar donde ella desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. 3 horas me dejaban nada más. Y ahí estaba con ella, y disfrutamos y hablamos, y eso era la visita oficial. Al día siguiente nos veíamos en la iglesia, el domingo nos veíamos en la iglesia por un ratito nada más. Realmente el único día en que podemos sentarnos a conversar, a salir a comer, si es que podíamos, era el viernes, ¿verdad? Pero había un deseo muy grande, yo quería estar con ella, yo quería disfrutar de su presencia. Cuando uno llega a Jesús, eso es lo primero que uno quiere, estar en la presencia del Señor, estar buscando de la palabra del Señor. Entonces, mi deseo como creyente es conocer del Señor a través de su palabra. Y empiezo a leer la Biblia. Yo no sé cuántas veces leí el Nuevo Testamento como un nuevo creyente, cuántas veces lo leí en ese tiempo, no me recuerdo, sé que lo leí bastantes veces, pero era porque yo quería conocer más. Y yo no me perdía ni un solo servicio de la iglesia. Habían los servicios en la iglesia, eran sábados en la noche para los jóvenes, domingos en la mañana de escuela dominical, servicio de predicación, y en la noche otra vez servicio, y el miércoles otra vez servicio. Y yo estaba en todos esos servicios, porque yo quería aprender más, quería estar ahí. Me gustaba, me encantaban los cantos. Quería estar ahí. Era una nueva experiencia para mí. Era una nueva experiencia. Y estar ahí me llenaba de mucho gozo. Pero conforme fue pasando el tiempo, la madurez en Cristo me hizo ir poco a poco, que ya no iba, entonces ya no voy los domingos en la mañana, voy a ir solo los domingos en la noche. Ahora ya no voy a ir los domingos a las 9, voy a ir los domingos a las 10. O ya no voy a ir los miércoles porque me queda muy incómodo, voy a ir solo los sábados. Y entonces ya empecé a escoger lo que me quedara más cómodo.
Bueno, ya con Sonia era diferente, ahí sí no me perdía ni un solo viernes, ¿verdad? Ahí sí fue diferente. Pero de un momento a otro empiezo a hacer cambios para acomodarme a las nuevas circunstancias. De un momento a otro te das cuenta que empiezas a vivir tu fe en tus fuerzas y no conforme a la voluntad de Dios. Empiezas a vivir tu fe siguiendo una serie de horarios que te impusiste para no quedar mal. Yo recuerdo perfectamente que mi primer año yo no faltaba a la iglesia. Es más, recuerdo que cuando yo salía del colegio a las 6 de la tarde y yo me iba directo para la iglesia, no había comido nada, yo ya estaba, porque había entrado desde las 7 de la mañana al colegio. Y yo llegaba a la iglesia con el uniforme, los cuadernos y todo, y me quedaba en el servicio hasta las 9 de la noche. Y yo llegaba a mi casa, después de haber salido tan temprano, yo llegaba a las 10 de la noche. Y no había comido bien y por eso empecé a padecer del estómago. Pero yo quería estar en la iglesia, no me quería perder los servicios. Eso por el principio. Pero conforme fue pasando el tiempo, entonces empecé a escoger qué es lo que más me convenía y qué es lo que me acuerda que era la mejor fórmula. Y sí, vino el desánimo, vino la confusión, vino el decaimiento espiritual y ya no tenía el mismo deseo, ya no leía tanto la Biblia como lo leía antes. Y es exactamente la primera decisión que toman los creyentes que se están deslizando en la fe. ¿Cuál es? Dejan de leer la Biblia. Lo primero que hacen. Usualmente cuando una persona no se congrega, cuando una persona no viene a la iglesia con regularidad, es muy fácil identificarlos. ¿Por qué? Porque uno solamente les pregunta, ok, no puede, ni modo. Pero contame, ¿qué estás leyendo la Biblia? No sé, no me acuerdo. ¿Qué leíste la Biblia esta semana? No he tenido tiempo. Ahí yo trato de leer, ahí escuché algo. Okay. Y entonces, la razón por la cual dejó de venir a la iglesia está básicamente porque empecé a dejar lo básico. Y lo básico empieza en la lectura de la Biblia. Ya no tengo la misma pasión porque ya me sé la historia. Ya me la sé. ¿Qué voy a aprender más? La he leído tantas veces que no hay nada nuevo que aprender ahí. ¿Seguro? Entonces, viene la otra parte. Empiezo a vivir de acuerdo con mis propios conceptos. Leo la Biblia, lo poquito que la voy a leer, y la empiezo a interpretar a mi manera. Empiezo a colocarla en el punto por medio del cual yo me siento cómodo. Me siento cómodo. Entonces me encanta leer la historia de Jonás, porque a Jonás se lo trae un pez. Me encanta leer la historia del diluvio, porque Noé, ¿verdad? Siempre se me confunde con Adán. Noé estaba dentro de un arca que se movía mucho y había muchos animales. Me encanta esa historia. Me encanta el sermón del monte, me encanta el salmón. Eso, ¿por qué no el salmo 91? Me encantan esas cosas. Ya me sé las historias, casi que las recito de memoria. Pero en mi andar cristiano empiezo a vivir de acuerdo con lo que yo acepto, no con lo que es. Y entonces esos cristianos que antes vivían en su primer amor con una pasión muy grande por el Señor, ahora ya no tanto. Porque no solo no leen la escritura, sino que lo poco que leen lo interpretan a su manera. Porque andan buscando la situación, el punto cómodo. La Biblia, hermanos, bueno, vamos a la otra semana, la Biblia no redarguye. Yo no quiero que la Biblia me redarguye, yo quiero que me enseñe lo básico, porque ya yo me sé casi todo. Bueno, está bien, digamos. Bueno, primero, la enseñanza, es un tema central de la Biblia. Es decir, la Biblia se escribió para que yo aprenda de ella. Primer principio, téngalo claro. La Biblia Dios la escribió para que yo aprenda de ella. La Biblia no es solamente un libro histórico. La Biblia no solamente es un libro de profecía. La Biblia es íntegramente
un libro que Dios hizo para que yo aprendiera. Es decir, en la universidad de la vida, Dios me dio a mí lo que necesito para poder andar en la vida. Me dio su palabra. Y en ella yo voy a aprender a vivir de acuerdo con su voluntad. Los profetas, hermanos, los profetas que usted ve ahí en la Biblia, usted sabe que los profetas, además de ser los voceros de Dios, Dios habló, Dios dijo, etcétera. Usted sabe que los profetas eran maestros de las escrituras y ellos se dedicaban a enseñar al pueblo. Tenían sus discípulos, tenían sus grupos a los cuales ellos les enseñaban las escrituras. Ese era el primer objetivo. Los reyes de Israel, en la antigüedad, tenían el deber de guardar y gobernar al pueblo de Israel conforme a las leyes divinas. Eso era el mandato para ellos. Gobiernen de acuerdo con lo que yo les he dado. Esa fue la gran debilidad de los reyes. Hay una historia muy linda que usted va a encontrar, ya iba a decir en mi libro, yo no sé si lo han leído, nadie me ha dicho nada, pero espero que sí. Hay una historia del rey Josafat, preciosa esa historia, me gusta, me encanta, porque Josafat se compara mucho con Josías. ¿Sabe cuál fue lo que hizo lo que hizo Josafat? Josafat se propuso en su corazón enseñarle al pueblo la ley del Señor. Y mandó a equipos, sacerdotes, levitas, todos. Los mandó y vayan y enseñen al pueblo las escrituras. No hubo un rey como Josafat que se preocupara de eso. Ninguno de ellos. Este se preocupó de que el pueblo supiera lo que Dios decía. Qué lindo, hermanos, qué lindo sería que... ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que nuestra situación acá en nuestro país está tan mal? Sí, porque la Biblia se apartó de las escuelas, la quitaron de las escuelas y hoy es prohibido hablar de la Biblia en las escuelas. Decía el presidente, creo que fue George Washington, y si no fue él, algo no lo dijo, la verdad, no estoy seguro. Pero él decía, si todas las universidades tuvieran una materia, un curso del estudio de la Biblia obligatorio, esto sería otra cosa. Si se les exigiera en el currículum de las universidades que tienen que aprobar un estudio detallado de las escrituras y su propósito, ¿cuántas vidas no cambiarían? Pero no, este país decidió que la Biblia no la necesitaba y no iba a permitir que las escuelas se contaminaran con sus enseñanzas. Ya vamos mal. Hoy, hasta nosotros, los pastores, los que nos toca enseñar lo que la Biblia dice. Esa es mi primer obligación. Hermano, yo no soy ni quiero ser pastor elocuente, no puedo. No está en mí. Hay muchos oradores elocuentes que pueden ser impresionados con un discurso elocuente. Pero ese no es lo que Dios me encargó a mí, ni tampoco lo que encargó a sus siervos. ¿Quiénes? Los pastores. Vean que dice 2 Timoteo 4. Esto es lo que Dios me encargó a mí y lo que Dios le encargó a los hombres de la iglesia, a todos los hombres. Y esto también lo que le encargó a todas las hermanas. Dice 2 Timoteo 4, del 1 al 5. ¿Sí lo tenemos? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 1, que dice que prediques la palabra.
Vea que está de primero. La preeminencia en cada reunión de la iglesia, la preeminencia de cualquier ministerio bíblico, cualquiera que usted le llame, de la familia, de las mujeres, de los hombres, de los niños, de cualquier cosa, la primera, el mandato es la palabra, que prediques la palabra. Segundo, que instes a tiempo y fuera del tiempo. En la otra parte, y de eso vamos a hablar después, la otra semana, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es mi trabajo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que predicar la palabra, tengo que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, es decir, todo el tiempo. Y segundo, y tercero, yo tengo que redarguir, reprender, que esa es la parte que a los cristianos no les gusta, porque voy yo a la iglesia para que me estén diciendo lo que no quiero escuchar. Ese es mi trabajo, a la luz de las escrituras, exhortar, reprender para que hayan cambios. ¿Y cómo? Con mucha paciencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar el corazón de nadie. Quien lo cambia es el Señor. ¿Cierto? Y dice paciencia y doctrina. Y eso me obliga a mí a tener conocimiento y a estar estudiando la Biblia todos los días. ¿Por qué? Hermanos, porque yo no soy infalible. Yo me puedo equivocar como cualquier humano. Yo me puedo equivocar. Pero preste atención en lo que yo dije. Puede ser que esté equivocado, pero lo que nunca va a estar equivocado es lo que la Biblia dice. Ahí sí no. Entonces, recuerde lo que la Biblia dice cada vez que usted viene a una reunión de la iglesia. Anote los versículos y recuerde lo que la Biblia dice. Porque lo que yo le digo a usted posiblemente se le olvide. Y si usted quiere recordarlo, pues hoy como hay recursos tecnológicos, usted puede ir a YouTube donde se está grabando el mensaje y usted puede volver a escuchar el mensaje y decir, ah, el pastor se equivocó aquí. Y aquí está la prueba. ¿Por qué? Dice la escritura en versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Entienden eso? No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Saben qué es ese comezón de oír? Usted cuando usted le pica el oído, uy, cómo molesta eso, ¿verdad? Quiere meterse un taladro ahí para rascarse. Y la verdad es que usted no sabe cómo rascárselo por dentro. Qué molestia. Sí, hermanos. Eso es exactamente lo que pasa con la gente. Le molesta el mensaje. No, 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 hábleme de otra cosa. Hábleme de otra cosa, pero esto, no, esto me incomoda. Esto me incomoda. Yo no quiero escuchar esto. Es una molestia para mí esto. Es una verdadera molestia. Yo no quiero. Y entonces, dice la escritura, sigo leyendo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ah, no, hermano, esto no está pasando. ¿Seguro? Vaya a internet, a YouTube, y usted va a oír un montón de predicadores que están predicando conforme a sus propias concupiscencias, su propio mensaje. Qué bueno que nadie los escucha. No, son los que más escuchan, son los que más siguen. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí, hermano? Mucha gente. ¿Sabe por qué la gente a veces no le gusta ir a la iglesia? Porque es incómodo. Es incómodo. Pero si yo tengo un mensaje motivador, un mensaje de amor, un mensaje de, ¿cómo le llaman acá? Like, sí. Usted va, esta iglesia va a estar llena y las ofrendas van a abundar. ¿Por qué? Porque me encanta cómo predica ese pastor. Me encanta, salgo tan motivado, tan motivada de la predicación. Y tome, se lo merece. Le van a contar una historia una vez. No, eso no cabe aquí, perdón. No me voy a decir. Bueno. Pero tú, dice la escritura, pero tú, ¿a quién está hablando? A mí, como pastor,
a usted como hombre, hermano, a usted también. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En la iglesia, hermanos, se debe predicar la palabra, se debe redarguir, se debe reprender, se debe enseñar. Perdón, perdón, lo que la Biblia dice. Eso es, hermanos. La iglesia del Señor no es un anfiteatro. No es un anfiteatro. Usted aquí no viene a ver una obra de teatro. Usted aquí no viene a entretenerse. Usted no viene aquí a ver qué cosa diferente hay. A ver qué prepara el pastor, porque qué aburrido, lo mismo todos los domingos. No, usted viene a la iglesia a sentarse con la Biblia en su mano, a aprender lo que la Biblia dice, a señalar los versículos, a masticarlos, a redarguir, si tiene algo que cambiar, cambiarlo, a responder. A eso viene usted. Hermanos, hay muchas iglesias que tienen muchos recursos y pueden ofrecerle a los creyentes todo un espectáculo si quieren, empezando desde la alabanza. Hijo, qué manera, yo hasta que me digo, Señor, qué grupos más bellos de alabanza tienen. Y aquella alabanza dura 1 hora y los hermanos salen extasiados por aquel tiempo de alabanza. Y entonces ya llega el predicador, retuve un poquito porque yo estoy cansado de alabar al Señor. Y entonces el predicador dura 20 minutos. No es cierto que es al revés. No es cierto que la enseñanza debe ser más profunda y el tiempo de alabanza un poquito más corto. O si usted aguanta las 2 horas, pues aguanta las 2 cosas. Pero pregunta, ¿aguantan los creyentes 2 horas? No, hoy día no. No, hermano, sincero, no aguantan. No aguantan. Maestro, usted ahorita me está viendo a mí y está diciendo, que no termina, hermano, avance, a ver, avanza. Ya lo dijo 2 veces, avance. ¿Verdad que usted no piensa así? ¿Qué he dicho? Salmo 111, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso lo conocemos, amén. Lo hemos oído montones de veces, pero siga leyendo. Buen entendimiento tienen todos los que, ¿qué dice? Salmo 110, versículo 10, 111, versículo 10. ¿Qué dice? Buen entendimiento tienen ¿qué? Los que practican ¿qué? Sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hermanos, en ese está el punto. El crecimiento de la vida espiritual del creyente está asociado directa y absolutamente directo con la lectura de la Biblia y la práctica de lo que lee. Porque no se trata solo de leer la Biblia, se trata de leerla y aplicarla, porque es un manual de vida. Ahí es donde se fundamenta el crecimiento espiritual de un creyente. Por eso les mencionaba al principio. Muéstreme a mí un creyente débil en la fe, y ahorita voy a estar ahí, y yo le voy a mostrar a un creyente que no lee. Hermanos, es cierto que el hispano no le gusta leer. Ya me comentaban, hermano, es que el hispano no lee. Qué difícil es que el hispano lee. Con dificultad y pasó español en el colegio. ¿Cómo le cuesta leer? ¿Cómo le cuesta preguntar que agarre un libro y diga, usted lee? No, ya no, yo no leo, yo no tengo tiempo para leer. Saben que las personas que leen son escogidas. De un grupo de 10, uno tal vez. ¿Cómo cuesta que lean? Hermanos, con todo respeto. Por eso es que el hispano, y no créanme que también el americano, porque también vamos a hablar del cristiano, para no hablar de hispano. Por eso es que el cristiano no crece en su vida espiritual. No se desarrolla espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no aprende de la Biblia. ¿Cómo que no la aprende? No la lee. No toma rato para leerla. No tiene una disciplina. Vamos a ver. Se dice, a ver si me corrigen si estoy equivocado. Pero a ver.
Cuando todos los que estamos acá ya sí, ya pasamos por ahí. Tuvimos nuestro primer hijo, ¿cierto? Y cuando usted tuvo su primer hijo, usted hubiese deseado que ese chiquitillo o chiquitilla trajera un manual aquí debajo para que me dijera qué hacer y qué no hacer. Lo que llaman las mamás primerizas, los papás primerizos. ¿Cómo se sufre con el primero? Con el primero se aprende. Con los que vienen ya es más fácil. Pero con el primero, si lo hacemos mal, lo echamos a perder. O la echamos a perder. Siempre el primogénito es el que más sufre. ¿Por qué? Sí, porque con él lo probamos. Pobre chiquillo, chiquilla, es el experimento de nosotros. ¿Cómo nos cuesta, verdad? Cuando ya viene el segundo, pues ya no. Ya aprendimos con el primero. Y ya es más fácil. Ay, Señor, cuánto deseara que los chiquillos trajeran un manual. O apretar un botón. Está llorando, aprieta el botón, dele tal cosa. ¿Quiere otra cosa? Haga esto. Ay, pero a veces no. ¿Cuántas veces los padres en las noches desesperados? Yo me acuerdo con mi hija. Yo chineando a Daniela, Sonia chineando a Daniela, pásalo usted, y ninguno de uno dormía. Duerma usted primero, yo después duermo. Y así nos tornábamos para poder al día siguiente amanecer bien. Y la chiquilla muere a la risa a las 5 de la mañana y uno jugando, y uno como a subir a las 5 de la mañana, no duerma. Y yo quiero dormir. Bueno, pero ya con David fue diferente. Ya aprendimos, ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Y fue más fácil y ya dormíamos más horas. Y hasta como estábamos ya menos ojerosos y todo, ya aprendimos. Ya fue más fácil. Fue más fácil. Bueno, pero resulta que cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo, no pasa eso. Nosotros sí tenemos un libro. Mire si Dios es sabio, que no nos dejó improvisar. Nacemos de nuevo y nos dice, tome papá, tome hijo mío, pues camina con esto. Esto es lo que tienes que hacer. No tienes que inventar nada. No se te tiene que ocurrir nada. Aquí está todo lo que necesitas. Qué bueno Dios. Qué bueno Dios. Primera Pedro 2. Primera de Pedro capítulo 2. A partir del versículo 1. Dice, desechando pues, Primera Pedro 2. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. El versículo 2, clave. Desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que para ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Y va la advertencia. Si es que habéis gustado la dignidad del Señor, ¿cómo quiere que se lo diga? Más claro no está. Más claro no está. La palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada, que equivale a la leche, primero, materna. Yo me recuerdo con mis chiquillos, con la leche y la mamá, hijo, que chiquillos se desesperaban por agarrar el pecho de la mamá, que no soltaban de ahí. Y estaban de ahí, ese era el sagrado. Qué comunión y qué lazo más fuerte se hacía entre la mamá y el hijo por tenerlo ahí pegadito. Ese es sabio. Pero apareció la fórmula para que todo fuera más fácil, para que todo fuera más fácil. Así ya no había que desvelarse, así ya no había que tener al niño ahí, sino que yo llorando, ¡pam! Chupón. No tener dolor. Sí. Bueno, no es una clase de ciencias, pero usted sabe que la leche materna es definitivamente el alimento que los niños necesitan recién nacidos. Definitivamente. Ok, la forma les digo que está bien, yo no, en eso no me voy a meter porque hay muchos argumentos por ahí que me pueden alarmar y hasta me pueden pegar. Yo no me voy a meter en eso. Pero lo que sí sé decirles es que la leche materna, Dios le dio a la mujer esa capacidad de producir leche para que alimente a los bebés. Es un alimento básico que proporciona nutrientes, minerales, todo lo que el chiquito necesita
en esa etapa de la vida para que se fortalezca, tenga huesos y dientes bien fuertes a futuro. Hermano, ¿usted sabe por qué usted padece? Yo no sé usted, por favor, no estoy hablando de ningún caso en particular, pero ¿por qué usted padece de los dientes o padece de los huesos? Posiblemente cuando usted estaba bebé, la leche materna no le dieron o le dieron muy poco, o su mamá no se alimentaba bien, entonces no pudo pasarle los nutrientes que necesitaba. Todas esas cosas se ven a futuro, siempre es así. Hermanos, qué raro, pero tiene que ver igual en la fe. Usted sabe que hay creyentes, nuevos creyentes en la fe, que nacen en Cristo, amén, pero que no se desarrollan apropiadamente. Tienen serias falencias en su desarrollo espiritual. Tienen serios problemas porque empezaron mal. Desde el principio empezaron mal. Abandonaron lo que era básico. Y lo básico en los primeros pasos de la fe era la palabra de Dios. Por un lado, puede ser que hasta el pastor haya fallado porque no supo instruirlo. Me encantan, hermanos, a mí. Aquí hasta el momento no he podido desarrollarlo, lo tuve en algún tiempo. Pero a mí me encantan las clases de nuevos creyentes. Me encanta mucho esa clase. Porque aprovechas eso para enseñar muchas cosas. Muchas cosas. Pero bueno, hay muchos creyentes que hoy se alimentan con, en vez de tomar leche espiritual no adulterada, se alimentan con soda, cafecito, jugos y otras bebidas que les saben muy bien aquí en el paladar, de manzanilla, pero no le alimentan. Le alivian en el momento, pero no le alimentan. En Santiago 1.8 dice, en Santiago 1.8 dice, 1.8, el hombre de doble ánimo es constante en todos sus caminos. Si un niño durante su tiempo de prenatal, no prenatal, en su tiempo de, bueno, de bebé, recién nacido, no se alimenta apropiadamente, puede ser que se engorde. Ay, qué cachetón más lindo, pero no se está alimentando bien. A futuro, ese niño va a padecer. Quiéralo o no, ese niño va a padecer a futuro. ¿Verdad que sí? Lo sabemos, somos padres. Hermanos, con el creyente es igual. El creyente que no camina a la luz de las Escrituras va a ser como el de Santiago 1.8. ¿Y quién es esa persona? ¿Qué dice ahí? Es una persona como de doble ánimo. Es como inconstante en todos sus caminos. Hermanos, de estos en una congregación es lo que más hay. Es lo que más hay. Creyentes inconstantes de doble ánimo. Así de sencillo. Creyentes inconstantes de doble ánimo. Que no camina a la luz de las enseñanzas de las Escrituras. Son esos creyentes que empiezan. Voy a leer la Biblia todo el año. Y sí, vamos a echarle con ganas el 1 de enero. Y el 5 de enero ya perdieron el rol. Y el 30 de enero ya ni siquiera leen la Biblia. Y la ven cada vez que van a la iglesia. Y entonces, ¿cómo son? Es que no hay otra forma. Son inconstantes. Ese es el resultado de tener una vida tan ignorante de las Escrituras. Son personas como de doble ánimo. ¿Qué es eso? Es un doble ánimo que a veces está bien y a veces está mal. Gloria a Dios, pastor. ¿Cómo está? En victoria, hermano. Gloria a Dios. Y mañana, ¿cómo está? Ay, pastor, aquí estoy, afligido, afligida. Es que me siento mal. Pues, no, pero ¿qué pasó con la de ayer? No, es que ayer fue ayer. Qué raro, ¿verdad? Santiago 1.6, ¿qué dice? Es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Sí, hermano, usted sabe que la palabra de Dios es un ancla. Los creyentes que están anclados verdaderamente en la palabra de Dios no se dejan influenciar así porque así. No se dejan influenciar. Pero los que son de doble ánimo, llega alguien y les dice,
Es que en tu casa está pasando esto. Ay, sí, en mi casa está pasando eso. Por favor, en tu casa lo que está sucediendo es que ustedes abandonaron las escrituras. Su relación con el Señor es un desastre. Deje de estar inventando fantasmas. Deje de estar inventando espíritus. Es que en su casa está el espíritu de la indiferencia. Por favor, ¿cuál espíritu de indiferencia? Es usted el indiferente. Es usted el que no quiere. Es usted. Hermanos, cuando Moisés recibió de Dios los 10 mandamientos, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Éxodo 24:12. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Le dice, sube a mí, 24:12 de Éxodo, sube a mí al monte y espera allá. Y dice, ok, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para qué. ¿Qué dice? ¿Para qué? Para enseñarles. ¿Se dan cuenta? Dios nos dijo, les voy a dar estos mandamientos para que lo peguen en un cuadro en su casa y para que los recuerden. No, no dijo eso. Que los doy ley para enseñarles. La orden de Dios fue enseñen. ¿Y a cómo? Bueno, hermanos, de generación en generación. Vean lo que dice Deuteronomio 4:9. Avance a Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9. ¿Sí están ahí? ¿Qué dice? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides que de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de ti, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermano, ¿entiende? Dios escribió su palabra para enseñarme a mí y también para que yo le enseñe a mis hijos y le enseñe a mis nietos. Y mis hijos le enseñen a sus hijos. Eso es tan frustrante. Pero déjeme decir algunas cosas. ¿Cómo puedo yo enseñar la Biblia a mis hijos en la casa? Bueno, mientras más limitado soy yo como padre, Dios es más grande en mí. Él me enseña. Pero déme algunos consejos. Primero, si se trata de sus hijos, lecturas familiares con nuestros hijos es algo que yo tengo que practicar en mi casa. Antes lo hacía y tengo que volverlo a retomar con mi hijo grandotote. Pero tenemos que leer la Biblia juntos. Mi esposa pega pasajes, imprime pasajes y los pega en la pared y así uno no se le olvida. Pasajes escritos y pegados en diversos lugares de la casa. Aprendiendo de memoria mensajes claves. O como les enseñé la semana pasada, anotando los versículos favoritos en un libro aparte para no olvidarlos. O también cantando con pasajes como lo hicimos hoy, cantando a la luz del Salmo 130 o a la luz del Salmo 119. Y si tenemos niños, sentarnos con ellos a ver videos bíblicos, como hay de eso en YouTube. Montones, historias bíblicas para los niños. Y si tenemos niños más pequeños, nietos, usted sabe que usted puede ir al Dollar Tree. Y hay un montón de libritos para colorear con historias bíblicas. Montones, hermano, regalen las cosas a sus nietos. Compre esas cosas, tenga en su casa para que cuando sus nietos le visiten, eso sea lo que usted les saque a ellos. Y también, compren a su niño, a su nieto, cómprele Biblias con ilustraciones para que ellos puedan ver, aprendiendo, viendo. Niños son niños y todavía tienen que aprender mucho. ¿Y saben cuál es algo muy importante? Tráigalos a la iglesia. Hermanos, miren, los padres que no vienen a la iglesia le están enseñando a sus hijos a no venir a la iglesia. Los padres
que no vienen a la iglesia le están diciendo a sus niños que venir a la iglesia no es importante y que puedo ir cuando me venga en gana, cuando me sienta bien. Los padres que no leen la Biblia en sus casas le están enseñando a sus hijos que no es importante leer la Biblia. Los padres que no están aplicando los principios bíblicos le están enseñando a sus hijos que la Biblia no tiene ningún valor en la vida. Eso es sencillamente. Bueno, hermanos. Finalizo con esto. Usted sabe por qué el creyente, lo voy a poner entre comillas, por qué el creyente carnal no lee con regularidad y dedicación la Biblia. Pueden haber muchas razones, pero déjenme darle estas. La primera razón por la cual los creyentes no leen la Biblia es porque no están convencidos, no tienen la convicción sobre la validez de la palabra de Dios como un recurso necesario para enfrentar la vida. No están convencidos. Usted sabe cuando usted está convencido de algo, ¿verdad que sí? Usted actúa de acuerdo con las convicciones que usted tiene. Usted está convencido que esto es así, usted lo va a hacer, no hay quien lo mueva de ahí, ¿no es cierto? Cierto, nosotros actuamos por convicciones. Los creyentes formamos convicciones, cultivamos convicciones. Estoy convencido. ¿Qué es la fe? La convicción. Bueno, hermano, los creyentes carnales no leen la Biblia porque no están realmente convencidos de que le es útil. Es sencillo. No leen la Biblia porque no creen necesitarla. No leen la Biblia porque no creen que tengan que hacerlo todos los días o frecuentemente. No leen la Biblia porque no creen que necesiten crecer en su vida espiritual. Creen que ya crecieron todo lo que tenían que crecer. Como les dije al principio, cuando mis chiquitos estaban pequeños, estaban buscando el pecho de la mamá, desesperados. Y nosotros como creyentes no actuamos así. En la lectura y el aprendizaje de la Biblia no es algo que deseemos, es una obligación. Lo vemos como una obligación y por eso nos cuesta tanto. No lo vemos como una necesidad. Hermanos, usted a mí no me tiene que obligar a comer. Ahorita mismo ya mi estómago me está diciendo crack, crack, crack. Hora de llenar el estómago, hora de llenar. No me tienen que rogar mucho. Apenas termine aquí me voy a comer algo. Porque si no me enfermo. Pero qué raro, hermanos. ¿Por qué yo no actúo así con las enseñanzas de las Escrituras? Porque no tengo hambre espiritual. Porque no estoy convencido que la necesite. Eso es todo. Una convicción es una certeza. Es una definición de prioridades. Es más, ¿por qué la gente no viene a la iglesia? Yo les he dicho a ustedes, yo ya me sé todas las excusas. Pregúnteme y yo les respondo una excusa, porque he acumulado tantas en todos estos años que tengo un diccionario de excusas. No, pues es que hoy me levanté emocionalmente desanimado y no tengo ganas de ir a la iglesia. No, es que hoy me levanté y bueno, ya usted sabe cómo es la vida y está uno ocupado y cuando me di cuenta se me fue el día y no fui a la iglesia. No, pues hoy no fui a la iglesia porque el carro me metí y estaba muy caliente y mientras el aire acondicionado trabajaba me agarró tarde y yo dije, no, pues qué voy a hacer a la iglesia, ya no voy, lo escucho por internet. No, pues es que no voy a ir a la iglesia porque me llamaron por teléfono y ya se me fue el rato y ya no, ya se me olvidó. No vas a la iglesia porque no tienes la convicción de asistir fielmente a la iglesia. Y cuando no tienes la convicción, no te sientas culpable cuando faltas. Así es sencillo. Cuando no vienes a la iglesia, no tienes ningún tipo de culpabilidad. No fui hoy. Ay, no fui. Pero cuando verdaderamente tienes en tu corazón el deseo
y la convicción y no vienes a la iglesia por X o Y ajenos a tu control, te hace falta. Dije, no es que me hace falta, no. Dice, es como que fui a comer a un restaurante, comí de todo, pero no quedé satisfecho. ¿Sí? Eso pasa a un creyente fiel. Eso en cuanto a asistir a la iglesia. Y en cuanto a la lectura de la Biblia, es lo mismo. No, hoy no leí la Biblia. Hoy no leí la Biblia. Hoy no tuve tiempo. Estoy muy cansado, muy cansado. No te sientas mal. No experimentes hambre. Hermano, tenga cuidado. Porque muy posiblemente usted no tiene una convicción real de la validez de las escrituras. Y si no te hace falta, es porque definitivamente no consideras que la lectura y el aprender de la escritura es un recurso necesario. Pídale a Dios que le dé esa convicción. Cuando esa convicción venga a su vida, te aseguro que usted va a estar pegadito, viviendo, caminando y experimentando el poder de las escrituras. Y como le dije, usted puede ser un creyente. Hay dos tipos de creyentes. Primero, usted puede ser un creyente que escucha mucho, pero usted y tiene dos cosas. Sí, y lo termino ahí en Santiago 1, terminemos ahí en Santiago 1, 22 al 25. Identifiquemos. Hay dos tipos de creyentes. Bueno, hay varios tipos, pero enfoquémonos aquí que hay dos. Los que hacen y los que no hacen. Los que oyen y actúan. Los que oyen y olvidan. Santiago 1, 22 al 25. Pero ustedes hacedores de la palabra. Estoy bien. Y no son solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero ¿qué? No es hacedor de ella. Es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y cómo persevera en ella, no siendo como oidor olvidadizo, sino como hacedor de la obra, este será que bienaventurado en lo que hace, crece espiritualmente. Entonces sí, hay dos tipos de creyentes en ese sentido. Uno, el que oye y responde, o el que oye y olvida. Puede ser que usted mañana, hermanos, hoy mismo va a la casa y hace un montón de cosas. Pero usted dice, yo leo la Biblia hoy domingo. No, pues si ya fui a la predica, es que voy a estar leyendo. Ya, señor, ya, yo creo que es tu boche. Demasiado. Hoy es domingo. Hoy es el día de Señor. Mañana será lunes, mañana será otro día. La verdad no sé si voy a estar aquí. Pero voy a empezar a meterme en las escrituras. Las voy a empezar a leer y le voy a rogar a Dios que me ayude a aplicarlas en mi vida. No voy a ser un oidor olvidadizo. En verdad que no quiero ser un oidor olvidadizo. Y le quiero pedir a Dios que me dé la convicción que necesito tener para verdaderamente estar parado sobre las escrituras. 2 minutos, un minuto más. Mateo 25:15 dice que Dios, hablando de la parábola de los talentos, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue, ¿verdad? Bueno, hermanos, la Biblia contiene un sinfín de enseñanzas para los matrimonios, para la mujer, para el hombre de la vida. Contiene un tesoro incalculable, pero déjeme decirle algo, no todos logran apropiarse de eso. Y entonces aquí viene el talento. El que tiene 5 talentos, los multiplica. El que tiene 2, los multiplica. El que tiene 1, lo esconde. ¿Cuántos creyentes esconden el verdadero tesoro que es la palabra de Dios? Y nunca da fruto. Y eso es lo que dice esta parábola. El que dio 5, se multiplicó. El que tenía 2, se multiplicó. El
El que lo escondió no tuvo ninguno. Ese es el tipo de creyente que yo identifico en la Escritura, que es el que sabe que tiene la palabra, pero no tiene la convicción. Y esconde la palabra en su vida. Y entonces nunca va a ser un creyente estable, sino que va a ser un creyente de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Mi mamá diría, empieza algo y lo deja botado. Nunca se puede confiar en esa persona. ¿Por qué? Porque siempre que usted le da algo, lo deja a medio hacer. Y la razón de todo eso es porque no tiene la convicción. No tiene la convicción. Esta gente que nos dejó la Reina Valera, por ejemplo, tenían la convicción. Dios había puesto en ellos, en su corazón, el traducir al idioma español la escritura, porque Dios quería que nosotros la aprendiéramos. Por eso le dio esa convicción. Y lo hicieron. Hermanos, ¿qué es lo que usted se ha comprometido delante de Dios? Señor, este año voy a hacer esto. Ya vamos por septiembre, ya empezó. Exactamente. Claro, pues como ya voy en septiembre, ya no pude el otro año. Bueno, está bien. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Porque a través de tu palabra aprendemos a vivir. Ese es nuestro manual de vida, Señor. Por favor, yo quiero rogarle que nos ayude, que nos guíe, que nos dé entendimiento para irnos apropiando, Señor, cada día más del valor de las escrituras en nuestra vida personal. Que nos dediquemos verdaderamente a meternos en el contenido de tu palabra y a no olvidar las enseñanzas que tú tienes para nosotros, Señor. Yo le pido, Padre, que le dé a los hermanos que no tienen la convicción en sus vidas de llevar una vida, valga la redundancia, dedicada a la lectura regular de las escrituras, que no tienen una vida verdaderamente comprometida para aprender de las escrituras. Ayúdalos para que tengan la convicción. Ayúdalos, mi Dios, para que comprendan que no pueden ser cristianos viviendo apartados e ignorando tus enseñanzas. Y la primera pregunta que deberían de hacerse es, ¿han nacido de nuevo? Porque cuando se nace de nuevo, hay un anhelo muy grande por buscar de tu palabra y tener una vida consistente a la luz de tu palabra. Por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Oramos, amado Señor. Amén. Quiero terminar, hermanos, en esta mañana, todos estos puestos de pie, vamos a terminar con este canto.